Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Al contrario, Irene, pues mentira, ¿verdad? Resulta que es una mentira esto de los ahorros en la compra de medicamentos y seguimos sin medicamentos. Pues mira, sí, justo yo lo que intentaba explicar un poquito es que también, dado que estamos todavía enfrentando la pandemia del COVID-19, todas las afectaciones que se han visto en el sector salud, no solamente por la pandemia, sino como por lo que bien explicas, del cambio que se hizo tan abrupto del sistema de compra y distribución, Sí. pues sí me parece hasta un poco insensible que salga el gobierno a decir y presumir ahorros cuando ahorita lo que más tendrían que hacer es gastar bien, incluso aunque no dijeran, bueno, vamos a gastar más, pero sí que se esté gastando lo necesario para que todos los mexicanos tengan acceso al derecho a la salud. Entonces creo que eso es lo que más me llamaba la atención. Y ya por el otro lado, como bien dices, pues sí, analizando lo que va a costar pagarle a la UNOPS para que se encargue de la compra de medicamentos, lo que va a costar pagar la distribución de manera externa porque se hizo una pelea con las grandes distribuidoras en el país, lo que va a costar todas las compras que se tuvieron que hacer de emergencia en este primer semestre de 2021, porque apenas está comprando lo que van a necesitar todas las instituciones del sector salud en el año, cuando se tuvieron que haber hecho las compras el año pasado. Entonces, pues la verdad es que sí creo que estos ahorros, pues no son cosas que se deberían estar presumiendo y que no hay tales ahorros. A ver, es importante aclarar para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Primero, especificarles lo que es la UNOPS y por qué están ellas, por qué la UNOPS está comprando o ayudándole al gobierno de López Obrador a comprar medicamentos. Qué buena pregunta, porque la verdad es que sí creo que hace falta explicarlo. Mira, la UNOPS es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Sí. para Proyectos. Ellos lo que se dedican es ir a países y apoyarlos con determinados proyectos de política pública. Sí. Han estado últimamente en el tema de medicamentos, trabajaron, si no mal recuerdo, en Guatemala y en algunos otros países centroamericanos para ayudar a los países a que sus compras de medicamentos sean más transparentes y sin menor corrupción. Lo que pasa con el caso mexicano es que ya teníamos un sistema que funcionaba bastante bien. No voy a decir que no tuviera problemas y que probablemente también todavía tenía maneras de mejorarse el sistema para que no hubiera ningún tipo de corrupción, pero teníamos un sistema que funcionaba. Lo que hace el actual gobierno es que determina que las compras consolidadas que realizaba el IMSS una vez al año están plagadas de corrupción, como dijiste. No hay pruebas sobre estos ahora sí que acusaciones de corrupción, lo cual también nos parece muy grave. Se cambia el sistema de compras, al principio se movió a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no pudieron con las compras y después se pasó al INSABI. El INSABI lo que está haciendo ahorita es pagarle a la UNOPS para que se encarguen ellos de las compras consolidadas de medicamentos. Pagarle, a ver, aquí hay otra Sí. palabra clave, Irene Tello, pagarle a la UNOPS, aquí hay un primer costo. Ese es un primer costo que la verdad es que a la fecha, al principio no sabemos exactamente cuál era la proporción, pero se dijo que se va a pagar creo que el 1% o el 1.5% del total de compras que hace la UNOPS, pero sí son millones de pesos lo que se va a pagar a la UNOPS para que haga estas compras. Y como bien dices, esto antes lo hacía el IMSS, entonces este es un dinero que se está pagando ahorita de más por hacer lo que antes el IMSS hacía de manera gratuita. Exacto, teníamos el personal que hacía las compras y que no había necesidad de pagar el 1.5%, que por los miles de millones de pesos, por 50,000 millones de pesos, el 1.5, pues estás hablando de una cantidad impresionante, estás hablando de, son 500 millones de pesos. Es muchísimo dinero y además, y bueno, de hecho una de las cosas que nosotros decíamos cuando querían hacer este cambio o empezaron a hacer este cambio es, si tanta desconfianza tenían del sistema de compra del IMSS, creo que hasta nos hubiera salido más barato que sí se contratara la UNOPS, pero para que supervisara lo que ya existía y lo que hacía el Claro, IMSS, de hecho. claro, supervisa lo que ya existe, la plataforma, la estructura, la infraestructura, la metodología, los mecanismos que ya había para comprar medicamentos que faltaban pocos. Llegaban a faltar, es cierto, pero eran pocos, no como ahora. Completamente, y sí, era lo que les decíamos, porque el gran problema con esto es que se hizo un cambio de modelo
muy abrupto, muy intempestivamente y sin un plan ahora sí que de hacerlo de manera paulatina. Cambiaron de forma tan radical el sistema de compra y distribución que por eso vimos tanto desabasto desde que inició la actual administración. Tal vez en los primeros meses no, porque la primera compra, que es una cosa que también se explica mucho, ¿no? Estas compras se tienen que hacer un año antes para que pueda funcionar el sistema bien. Imagínense que ahorita la UNOPS está comprando lo que se va a consumir en todo 2021 cuando esas compras se tuvieron que haber hecho desde el año pasado. Entonces, por eso... en el 2020, y ese es otro de los gastos que tampoco se ha considerado, que ahorita para que el IMSS pueda funcionar, para que el ISSSTE pueda funcionar, para que todas las clínicas del INSABI puedan funcionar, lo que han tenido que hacer es compras de emergencia, porque lo que antes tenían ellos, que era lo que se obtenía y lo que se distribuía por la compra consolidada del año, lo que ahorita tienen que hacer es, en lo que la UNOPS hace todos los contratos y todas las compras y todos los procesos, ellos tienen que comprar de manera emergente para poder dar medicamentos a todos los derechohabientes que tienen en sus clínicas. Ahora, continuando con la nota que publicaste, con el interesante artículo que publicaste, Irene Tello, también hablas, aparte de la UNOPS, que nos va a costar el 1.5% sobre el monto total de adquisiciones y que se hicieron tardíamente, dices, hay otro gasto que va a comerse los presuntos ahorros. Dice, la distribución y el almacenamiento de medicamentos, una actividad que realizaban las empresas distribuidores de medicamentos en el pasado, que era a quien les adquiríamos los productos. Así es que justo otra cosa que creo que no se entendió es, se acusó que había un oligopolio de las principales empresas que le vendían al gobierno. Lo que tal vez no se entendió o tal vez se tuvo que explicar mejor o analizar de mejor manera, es que más que tuvieran un oligopolio, lo que hacían era que eran empresas distribuidoras que le compraban otras farmacéuticas. Entonces al final ellos dieron muchos contratos con estas empresas porque lo que hacían era que le vendían al gobierno el insumo que ellos no producían y la distribución y almacenamiento del mismo. Entonces se hace un veto presidencial para decir ya no vamos a trabajar con estas distribuidoras, y entonces ahorita lo que está haciendo la UNOPS es solamente comprar medicamento. La parte de distribución no sabemos quién la va a hacer porque se supone que se va a encargar de esto Birmex, que es esta institución mexicana que se había creado para generar vacunas, a la cual olvidaron por completo durante muchísimos años y pasadas administraciones. Nosotros encontramos grandes, ahora sí que desvíos de recursos de parte de esta institución mexicana a nombre de empresas fantasma, pero bueno, el gobierno actual determinó que ellos van a ser los distribuidores de medicamentos. Ellos no fueron creados para tal fin y no tienen la infraestructura ni el personal para hacerlo. Entonces, en lo que Birmex tiene las capacidades para ponerse a hacer este trabajo, se le va a tener que pagar a distribuidores para que distribuyan lo que está comprando la UNOPS. Yo lo que agarré es un precio de referencia que usa la Organización Panamericana de la Salud, porque ellos tienen una lista de precios de referencia de usualmente cuánto cuestan ciertos medicamentos en varios países latinoamericanos, y abajo viene una nota que dice, a este precio en el que le estamos diciendo que se suelen vender estos medicamentos, se le tiene que sumar entre un 15 y un 25% lo que cuesta distribuir, almacenar y el pago de seguridad para estos medicamentos. Sí, claro. Eso es más o menos lo que va a costar lo que se tiene que distribuir de la compra que está haciendo la UNOPS. Haciendo el cálculo, básicamente lo que va a costar, que es, creo que se van a comprar 43 mil millones de pesos de medicamentos por punto 25, pues son casi 11 mil millones de pesos, que era lo que había dicho que iban a ahorrar justo la UNOPS, que se va a tener que pagar para distribuir esos medicamentos. Lo que pasa es que estos señores de la 4T desagregan esos costos, te presentan nada más el valor de adquisición y te dicen, voy a poner un ejemplo, es como decir, acabo de conseguir el medicamento, estoy en la Ciudad de México, pero acabo de conseguir el medicamento en la ciudad de Monterrey, el de 700 pesos lo acabo de conseguir en 500 pesos, nos ahorramos 200 pesos, pero no dice que hay que traer ese medicamento 850 kilómetros hasta la Ciudad de México, que tiene que llevar una custodia porque hay medicamentos que se tienen que vigilar porque tienen algunos opioides, algunos fármacos que son luego robados por la delincuencia organizada para hacer precursores, utilizarlo como precursores químicos, o que hay medicamentos que tienen que estar refrigerados porque se trasladan en cajas frías, cajas secas frías,
Entonces, eso no lo dicen y eso representa entre el 15 y el 25%, como dices, del costo de medicamentos, que al final de cuentas lo vamos a venir pagando. Por eso digo, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Mucho más, y creo que también, o sea, el gran tema por el cual nosotros estamos hablando tanto de esto es que al final no han llegado los medicamentos, y eso es lo que más nos preocupa. O sea, no estamos hablando de lápices para una escuela, no estamos hablando de cosas con las que si no se cuenta con el insumo, pues bueno, se encuentran medidas de o arreglar el problema, o bueno, se compran aparte. Son medicinas. El tratamiento y la vida de miles de personas en este país se está viendo afectada porque se deshizo el sistema de compra y distribución de medicamentos. Por eso lo que más siempre decimos es, ya tienen que llegar las medicinas. Lo que se tiene que hacer es adecuar los mecanismos para que funcionen lo más rápido posible y que esta distribución se intente lograr hacer como teníamos antes en administraciones pasadas. Creo que ese es el fondo, acabas de decirlo correctamente, Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Creo que el fondo, el mensaje de este artículo que publicaste, de estas manifestaciones que estás haciendo, es que al precio que sea, pero que ya haya medicamentos, con corrupción, sin corrupción, con transparencia, sin transparencia, con moche, con comisiones, como sea, pero que haya medicamentos, porque estamos hablando de la vida de un ser humano. Y lo dijiste muy bien, no son lápices, no importa que no haya lápices, estamos hablando de medicamentos. Creo que esa es la gravedad de la denuncia. Sí, y de hecho nosotros en Impunidad Cero, digo, para nada estamos de acuerdo con la corrupción en el sector salud. Creo que es de las corrupciones donde se puede ver claramente cómo la corrupción afecta directamente a derechos humanos, acaba teniendo afectaciones en la vida de las personas, pero nosotros que nos habíamos dedicado durante muchos años al tema, analizamos la corrupción en el Seguro Popular, analizamos la corrupción usando empresas fantasma. Les puedo decir que definitivamente la solución al problema de corrupción en el sector salud no es deshaciendo sistemas enteros públicos. Lo que se tiene que hacer es sancionar e investigar a los funcionarios que participaban en estos esquemas de corrupción. Se les congelan las cuentas en todo caso, se desarticula la red de corrupción, pero no se deshace el sistema público, porque al final lo que acaba pasando es que los funcionarios, si participaron en actos de corrupción o no, están ahí y están en otro esquema del IMSS y inventar otra manera de quitar el dinero a los mexicanos. Y ahorita lo que estamos viendo es la peor situación porque tenemos los mismos funcionarios impunes, las mismas empresas impunes, y lo peor, un sistema de abasto y distribución de medicamentos deshecho que está afectando a miles de pacientes mexicanos que a la fecha no tienen cómo conseguir las medicinas que tanto necesitan. Ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto y yo sé que nos están escuchando los señores de la 4T, pues ojalá y como dicen, se apliquen, resuelvan este problema. Ustedes han alzado la voz en múltiples ocasiones. Es importante, es una organización seria la de ustedes que investiga, que documenta y pues tienen que hacernos caso porque el bien jurídico a tutelar es el ser humano y la salud. Sin salud no puede existir nada. Y si me permites, Irene Tello, que sigamos en comunicación en los próximos días, en los próximos meses, conforme pues se vaya desarrollando esta telenovela del desabasto de los medicamentos para darle seguimiento hasta dónde ya estamos en el sexto mes del año, no hay medicamentos y hasta dónde le van a estirar la liga a estos señores de la 4T. ¿Estás de acuerdo en que sigamos en comunicación? Claro que sí, estimado Rodolfo, y los invito a ver el comunicado que sacamos justo ayer, donde le estamos pidiendo a la UNOPS, que porque además otras cosas con las que nos salieron, no están manteniendo los estándares de transparencia que ya existían respecto a la compra de medicamentos. Entonces, si todo esto se hizo para decir que iba a haber más transparencia y menos corrupción, lo mínimo que puede hacer la UNOPS es transparentar los procesos de compra que está llevando a cabo. Porque ahorita no sabemos qué es lo que está comprando, ni qué cantidad, ni qué tipo de producto, y antes sí lo podíamos saber con el IMSS. Entonces, le estamos pidiendo de manera muy respetuosa que sí no haya un retroceso en transparencia, porque eso sí ya sería inaudito. Si todo esto se está haciendo para que haya mayor transparencia, que mantengan los estándares de transparencia que ya existían respecto a la compra de medicamentos en el país y que no haya un retroceso en la cantidad de datos que se publican. Así es, y nosotros en unos minutos más vamos a republicar este documento en el que ustedes titularon, solicitamos se garantice la transparencia en los procesos de compra de la UNOPS,
que es firmado por 38 organizaciones. 38 organizaciones están firmando, entre ellas está Impunidad Cero, para que por favor nos aclaren y nos digan, y sobre todo que suministren los medicamentos que tanta falta nos están haciendo. Muchas gracias, Irene Tello, por habernos tomado la llamada. Te mandamos un abrazo hasta... ¿Dónde estás? En la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y seguimos en contacto para darle seguimiento a este tema tan importante.